estamos casi culminando el tema de la herida del rechazo y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, casi al final de tus Biblias. Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Voy a leerlo ahora, en lugar de gracia voy a poner la medicina. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la medicina de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cierra tus ojos y acompáñame en oración. Padre, gracias te damos, Dios, por la virtud de tu palabra, por la capacidad de tu palabra de profundizar en nuestro corazón, Señor, de abrir nuestro corazón y de hacernos notar aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser sanadas y reparadas por ti. Te damos gracias porque tu gracia, tu medicina siempre es suficiente, siempre es poderosa para sanarnos. Señor, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de reflexionar en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice nuevamente: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando, según este versículo, cuando dejamos de alcanzar la medicina de Dios? ¿Qué va a brotar? Una raíz de amargura. Entonces, si no alcanzamos la medicina de Dios, la gracia de Dios, en nuestro corazón, a veces por heridas del rechazo o otras heridas, puede brotar una raíz de amargura. ¿Y qué sucede cuando brota una raíz de amargura en nuestro corazón según este versículo? Suceden dos cosas. En primer lugar dice: os estorbe. Es decir, una raíz de amargura puede estorbar nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento emocional. Hay algunas personas que siguen reaccionando como si fueran niños aunque ya son adultos, o como si fueran adolescentes, estallan en ira o empiezan a hacer como un berrinche. ¿Qué está pasando? Es un adulto. ¿Por qué no puede controlar su ira? ¿Por qué está en un pleno berrinche si ya es un adulto? Bueno, porque hay una herida emocional que estorbó su crecimiento, su desarrollo natural emocional. Entonces, necesitamos venir a Dios y obtener la medicina, ¿verdad? Su medicina para que repare nuestro corazón. No estamos para detener la obra de Dios por nuestros berrinches o para detener el crecimiento espiritual de nuestros hijos porque simplemente me siento ofendido y les doy un mal ejemplo a nuestros hijos. Entonces estoy estorbando su crecimiento, ¿ok? Pero cuando entonces hay una herida, voy a estorbar el crecimiento espiritual mío y emocional mío si no he reparado mi corazón. Y en segundo lugar dice: y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Es decir, podemos estorbar el crecimiento de otros. Somos un cuerpo en Cristo y lo que nos duele a un miembro, entonces es compartido con los demás.
Por eso debemos cuidar que nuestra actitud de compartir nuestra herida no sea con un reclamo amargo, porque eso puede contaminar a otros. Otros pueden dar oído a una queja mal planteada o mal formulada. ¿De acuerdo? Y eso puede contaminar a otros. Así es que solo la medicina de Dios puede reparar nuestro corazón. Pero fíjate cómo empieza el versículo. ¿Cómo empieza el versículo? Con una advertencia. Mirad bien. Es decir, en nuestro español mexicano coloquial diríamos aguas, ¿verdad? Aguas, cuidado. Ustedes deben velar porque a nadie le falte la medicina de Dios para reparar su corazón. Y claro, no hay peor enfermo el que no se quiere tomar la medicina o venir a ser curado, ¿verdad? Porque pues allí no ni cómo ayudarle, ¿verdad? Pero creo que esos no vinieron el día de hoy. Hoy vinieron solamente aquellos que sí queremos ir al médico y recibir la medicina y recibir sanidad de nuestra alma. Pero mirar bien es una advertencia para cada uno de nosotros, para los padres en casa y para los padres espirituales en la iglesia, ¿verdad? Los líderes espirituales de la iglesia. Nosotros damos gracias a Dios por la vida de Agustín y de Ángeles, que me consta que han sido no solo para esta iglesia, sino para otros hermanos, quienes han llevado la medicina, quienes han animado en el momento en que hay crisis, quienes han mediado en una situación de conflicto entre dos grupos o dos hermanos en la iglesia. ¿Sí? Ellos están velando por ustedes y eso deben apreciarlo mucho. Y no solo ellos, otros hermanos que ejercen ese liderazgo espiritual de llevar la medicina. Allí está la medicina. La medicina necesita enfermeros. Así es que nosotros somos los enfermeros del Señor. Los padres son los enfermeros en el hogar. ¿Sí? Y si tú necesitas sanidad, ven con los enfermeros. Ellos van a orar y van a procurar tu sanidad. No te quedes con la herida. Ven al Señor. Quiero mostrarte cómo se hace esto de llevar la medicina para que no brote raíz de amargura en nuestro corazón. Vamos a ver dos ejemplos en el libro de los Hechos. Uno es Pablo, el apóstol, que llegó a ser el apóstol Pablo, y el otro es Marcos, mejor conocido como Juan Marcos. Primero vamos a ver el caso de Pablo. El caso de la conversión de Pablo lo encontramos en Hechos capítulo 8, pero vamos a ir al capítulo 9. Saulo se ha convertido. Saulo es el nombre hebreo para Pablo, el nombre griego, ¿verdad? Pero es la misma persona. Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Entonces, cuando leemos en el libro de los Hechos Saulo y luego Pablo, es la misma persona. Entonces, él se había convertido genuinamente al evangelio. Pero ¿qué hacía Pablo o Saulo antes de su conversión? La escritura dice, si tú lees, que él se dedicaba a perseguir a los cristianos. ¿Por qué los perseguía? Porque él era un fariseo. El que diera un vaso de agua a uno de mis discípulos, dice el Señor, no perderá su recompensa. Gracias. Pablo entonces, antes de convertirse a Cristo, perseguía a los creyentes. Si tú hubieras sido creyente en esa época, estabas en la mira de Pablo, estaba él buscando dónde estabas, si de veras eras
de este camino de los cristianos y entonces arremetía contra ti, te llevaba a prisión y te zarandeaba hasta que pudieras tú renegar de tu fe en Jesucristo. Porque para Pablo, Saulo el fariseo, la fe en Jesucristo era una herejía para su mentalidad religiosa judía. Entonces él estaba dispuesto a hacer todo lo posible por terminar esta herejía llamada cristianismo. Pero dice la Escritura, tú lo puedes leer allá en los capítulos 8 y 9, cuando él iba a Damasco a perseguir a los cristianos, el Señor se le presentó en una luz resplandeciente y Pablo preguntó: ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. No vas a poder terminar con esta tarea que te has propuesto. Así es que Pablo dijo: ¿y qué quieres que haga? Y allí tuvo una conversión genuina Saulo. Y entonces en Damasco los propios judíos ahora querían matarlo a Saulo, porque se había convertido a esa secta peligrosa llamada los cristianos. Entonces Saulo escapó de Damasco por el muro, fue bajado por el muro en un gran cesto, y cuando salió de las murallas de Damasco, ¿a dónde corrió? A Jerusalén. Y allá, donde había empezado la iglesia cristiana, se quería juntar con los cristianos en sus reuniones, pero tan pronto Pablo se sentaba en un lugar, se hacía un espacio, ¿verdad? Todos le huían, ¿verdad? Y él intentaba otra vez y nadie quería acercarse a Pablo porque le tenían miedo. Pensaban que era un infiltrado, ¿verdad? Así a lo descarado, está infiltrándose a ver para ubicarnos, ¿verdad? Así que nadie se juntaba con él. Y eso hubiera seguido siendo, o eso hubiera sido el final de la historia de Pablo, rechazado por la misma iglesia de Jerusalén, si no hubiera sido por un enfermero que le llevó la medicina. Este enfermero se llamó Bernabé. Todos hemos oído de Pablo, pero casi no hemos oído predicaciones sobre Bernabé. Hoy vamos a oír una de esas predicaciones sobre Bernabé, el enfermero de Dios, el que lleva la medicina a los que son rechazados. Bernabé se atrevió a acercarse a Saulo y a preguntarle: oye Saulo, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que estabas aferrado con exterminar lo que tú llamas una secta peligrosa? Y entonces Saulo le empezó a compartir su testimonio de conversión. Bernabé entonces rapidito tomó a Saulo de la mano y lo llevó con los apóstoles. Y él les platicó lo que había pasado con Saulo. Saulo necesitaba un mediador para que fuese creíble, ¿verdad? Para que pudiera ser aceptado. Pues Bernabé fue ese mediador. Y entonces la Escritura dice allá en Hechos capítulo 9 que entonces Saulo entraba y salía con los apóstoles como Juan por su casa. Es decir, tuvo lugar privilegiado, ¿verdad? Ahí se le pegaban los apóstoles. Luego, Pablo otra vez fue perseguido en Jerusalén por los mismos judíos porque estaba aferrado a predicar a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y a los judíos eso les molestaba bastante, a los religiosos y líderes judíos. Así es que también en Jerusalén persiguieron a Saulo, y Bernabé y los apóstoles se encargaron de que su vida estuviese segura y lo mandaron de regreso a su ciudad natal, Tarso, ¿verdad? Una ciudad privilegiada, ¿verdad? Una ciudad importante para Roma, y donde la gente iba a estudiar muchas cosas, y los judíos desde luego la ley, ¿verdad?
Tarso estuvo allí estacionado un tiempo, bastante tiempo. Hasta que un día, por esa persecución que Saulo había iniciado y que otros siguieron, los cristianos salieron por todas partes predicando el Evangelio. Y solo hablaban a los judíos. Pero cuando llegaron a Antioquía, uno de estos creyentes judíos convertidos se atrevió a predicarles a los griegos, es decir, a los que no eran judíos. Para un judío eso es un atrevimiento, hablarle a los no judíos. Pues varios lo hicieron y empezaron a hablar a los no judíos y se empezaron a convertir a montones. Cuando las noticias de esto llegaron a Jerusalén, entonces los apóstoles, ¿a quién crees que enviaron a Antioquía para animar a los nuevos creyentes? Saulo estaba en Tarso, estaba ya casi olvidado allá en Tarso. Enviaron a Bernabé a Antioquía para animar a los nuevos creyentes. Bernabé, como buen enfermero de la medicina de Dios, no tenía prejuicios. Acuérdate que el rechazo, muchas veces una de las causas del rechazo son los prejuicios que los demás tienen acerca de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Bernabé no era un hombre prejuiciado. Cuando vio que los convertidos no eran judíos, eran griegos, y había de veras la mano de Dios estaba manifestando, animó a todos a permanecer de corazón fieles al Señor. Y la iglesia en Antioquía crecía de tal modo que Bernabé dijo: yo necesito a quien me ayude. ¿Y de quién crees que se acordó? Ahora sí, de Saulo, que estaba ya metido en Tarso. Ya lo habían dejado bien guardadito porque su vida corría peligro. Corría peligro en Jerusalén, pero en Antioquía no. Así es que Bernabé dijo: Saulo me puede ayudar. Y Bernabé y Saulo, allí lo lees, tú lo puedes leer en el capítulo 11, estuvieron durante un año enseñando a la iglesia de Antioquía. Ellos eran los maestros de la escritura en esa nueva iglesia de Antioquía. Así es que Pablo creció en su ministerio bajo la sombra ¿de quién? De Bernabé. Bernabé fue su coach, su asesor espiritual. Y Saulo entonces pudo crecer espiritualmente a la sombra de Bernabé. Ya Bernabé había ayudado a Saulo con ese problema del rechazo que había tenido en Jerusalén. Podríamos decir que había salvado su reputación y que lo había instalado no como cualquier miembro de la iglesia en Jerusalén, sino que lo había abrazado para tenerlo cerca, y entraban y salían con los apóstoles. Pero no fue suficiente eso para Bernabé. Bernabé, tiempo después, fue por el Saulo, el olvidado de todos allá en Tarso, para traerlo a Antioquía y que pudiera crecer en su ministerio. ¿Te das cuenta qué importante el ministerio de hombres y mujeres como Bernabé? Otros pueden crecer a nuestra sombra porque se sienten aceptados y saben que nosotros tenemos la paciencia para enseñarles. Y entonces ellos se sienten animados a crecer espiritualmente y ministerialmente. Podría yo decir casi que si no hubiera habido un Bernabé, no hubiera habido un Pablo. Por lo menos no como lo vemos que sucedió en las Escrituras. Aunque Dios es muy creativo y Dios puede hacer cualquier cosa, Él es soberano, ¿verdad? Desde luego, sin quitar eso, sin dejar eso de lado. Bien, ahora, en una ocasión, ya más adelante, la iglesia de Antioquía, después de un año de haber ministrado como maestros, los líderes nuevos que habían surgido bajo la sombra de Bernabé, sintieron del Señor que era el tiempo de enviar a Bernabé y a Saulo a la obra misionera, porque ambos tenían un claro llamado a ir a otras regiones y predicar el Evangelio a otros pueblos o grupos étnicos. He allí la importancia de que la iglesia local
no tenga solamente una visión localista. Necesitamos tener una visión extendida. El Señor dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Se lo encargó a los líderes de la primera iglesia. Es un encargo muy amplio. Y en Hechos 1:8, y se recibirán poder y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Por cierto, entre paréntesis, quiero decir que hay una palabra chiquita en griego en ese versículo, que es la palabra formada por dos letras, tau y épsilon. Se mencionaría como T, y la palabra T quiere decir simultáneamente. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, yo les voy a dar poder para que simultáneamente sean testigos de mí en su colonia, en su estado y en las etnias, en grupos étnicos que ni siquiera ustedes conocen, aún lejanos, hasta lo último de la tierra. Yo les voy a dar poder para que lo hagan simultáneamente. Ok, pero eso fue un paréntesis. Entonces, Bernabé, ¿sí?, tomó a Pablo desde su conversión, bueno, casi desde su conversión, cuando llegó a Jerusalén, lo tomó bajo su cuidado, procuró su seguridad, lo enviaron a Tarso, y luego, cuando en Antioquía se le requirió a Saulo, fue Bernabé el que fue por Saulo y le permitió crecer en ese liderazgo. Entonces, los líderes que emergieron en la iglesia de Antioquía sintieron de parte de Dios que era el tiempo para enviar a Bernabé y a Saulo a la obra del ministerio a la cual Dios les había llamado. Y en primer lugar bajaron a la isla de Chipre, de donde era Bernabé. Llevaban consigo a Marcos como ayudante, y aquí entra en la escena Juan Marcos, que es el otro personaje. Te dije que iba a hablar de dos personajes a quienes había ayudado Bernabé, Pablo y Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Y quién es este Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos fue el que escribió uno de los evangelios que tenemos en nuestra Biblia. ¿Cuál de ellos? Desde luego el de Marcos, ¿verdad? El evangelio según San Marcos. Cuando Marcos conoció a Jesús, era un chamaco, era muy joven, ¿sí?, y había crecido en su fe. Así es que Bernabé quiso llevar a Marcos con ellos como ayudante en estos viajes misioneros. Pero ya habían llegado a Bernabé, estuvieron en Chipre y estaban predicando allí, cuando dice la tradición que Marcos escuchó la noticia de que su madre estaba gravemente enferma en Jerusalén. Entonces Marcos abandonó la misión y regresó a su casa en Jerusalén para ver a su madre, para atenderla. Creo que Marcos era mexicano, porque eso es lo que hacemos los mexicanos, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes? Esta situación, ¿sabes a quién no le gustó nada? Nadita. A Pablo. ¿Cómo que así de repente nos abandona? Entonces terminaron su viaje misionero Bernabé y Saulo, ya sin el ayudante, sin Marcos como ayudante, y regresaron a Antioquía. Y entonces, después de un tiempo de dar su reporte en Antioquía y de estar nuevamente disfrutando de la comunión con los hermanos de la iglesia que los había enviado meses atrás, Pablo le dijo a Bernabé: oye, creo que sería bueno volver a visitar a las iglesias que sembramos en nuestro primer viaje para confirmar su fe y ver cómo les va. Y Bernabé dijo: órale, vamos, creo que es tiempo. ¿Y sabes qué? Vamos a darle otra oportunidad a Marcos, ¿te parece? Pablo dijo: yo no llevo a Marcos otra vez. ¿Qué tal si nos hace lo mismo de nuevo? Y dice la Biblia que tuvieron una gran discusión entre Bernabé y Pablo, y como no se pudieron poner de acuerdo,
Entonces Bernabé tomó a Marcos para otro viaje misionero y Saulo tomó como compañero a Silas, como compañero de misión a Silas, predicador, profeta, Silas. Y hicieron el recorrido con las iglesias que ya habían sembrado anteriormente. Pero yo me pregunto, ¿qué estaba pensando Pablo? ¿Acaso Pablo no tuvo una segunda o tercera oportunidad? ¿Acaso no fue Bernabé que ayudó a mediar allí porque nadie se quería juntar con Pablo? Creo que a Pablo se le había olvidado esto. Creo que a Pablo se le había olvidado que si no hubiera sido por su amigo Bernabé, hubiera seguido en un rincón ahí en Tarso. A ver hasta cuándo se acordaban de él. Creo que a Pablo se le olvidó que seguramente cometió muchos errores de novato mientras crecía a la sombra de Bernabé. Creo que a Pablo se le olvidó todo eso. Y con la mano y la cintura rechazó a Marcos. Y dijo, este no nos sirve para nada. Así es que pasa en las iglesias y hasta con los hombres de Dios. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué leímos en el pasaje de Hebreos? Mirad bien que a nadie le falte la gracia de Dios. Y Bernabé era un enfermero profesional de Dios. Así es que Marcos seguramente había escuchado que Pablo no quería llevarlo, porque seguramente Marcos, como cualquier joven, pudo haber preguntado, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué desistieron de andar juntos tú y Pablo, Bernabé? Y Bernabé tuvo que decirle, pues es que Pablo piensa de esta forma. Así entre paréntesis te digo que hay personas que están enfocadas, hay siervos de Dios que están enfocados en las metas o en la tarea. Y también hay personas o siervos de Dios que están enfocados en las personas. ¿Ok? Entonces, eso es muy normal por el temperamento de cada uno. Pablo estaba muy enfocado en la tarea y quería que nada pudiera echar a perder la obra y llegar a alcanzar las metas que se habían propuesto. En cambio, Bernabé estaba enfocado ¿a quién? A las personas, ¿verdad? Así es que fue Bernabé que ahora tomó a Marcos y le sirvió de tutor espiritual. Lo cobijó y le enseñó la importancia de ser fieles en la obra del Señor, de ser fieles al Señor en su obra. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro de Hechos, de Marcos y Bernabé ya no se nos habla mucho. ¿Por qué? ¿Porque no hicieron nada? No, la respuesta es muy sencilla. Porque ¿quién escribió el libro de los Hechos? El médico Lucas. Y Lucas era compañero de misión de Pablo y de Silas. Por lo tanto, ¿de quién iba a escribir? Pues de Pablo y de Silas. No quiere decir que Bernabé y Marcos no estuvieran haciendo nada. Con el tiempo, Bernabé, así como había desarrollado a Pablo y lo hizo un poderoso siervo de Dios, también había desarrollado ¿a quién? A Marcos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hay dos cartas de Timoteo. Vayan ustedes a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Le escribe el apóstol Pablo, ¿verdad?, a su discípulo Timoteo. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 11 del capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma ¿a quién? A Marcos y tráele contigo, porque ¿qué? El que había él desechado años atrás, ahora está reconociendo que le es útil para el ministerio. Hermanos,
Los obreros son pocos, la mies es mucha. No podemos darnos el lujo de rechazar obreros dispuestos a la obra. Tenemos que tomarlos, prepararlos y foguearlos en el ministerio para que puedan ser útiles para el ministerio. ¿Te das cuenta el resultado del trabajo de Bernabé en la vida de Marcos? Ahora Marcos era muy útil en el ministerio para Pablo. Y Pablo pide a Timoteo que traiga consigo a Marcos. Qué bonito fin de la historia, ¿verdad? Es un final feliz, ¿verdad? Un final feliz. Pero detrás de esto está el trabajo tesonudo y concienzudo de un Bernabé que estaba enfocado en las personas y que sabía que todos necesitamos una segunda o tercera oportunidad para crecer. Necesitamos más Bernabés en la iglesia que procuren la medicina de Dios para sanar los corazones, para que no vaya a brotar alguna raíz de amargura que pueda estorbarnos o que pueda contaminar a otros. Qué importante es. A lo mejor tú has tenido algún Bernabé en tu camino, en tu caminar cristiano. Alaba a Dios por ese Bernabé que Dios puso en tu camino, porque muy probablemente estás aquí por aquel, en primer lugar por aquel que fue valiente en compartirte el mensaje, en tomar unos minutos de tu tiempo y compartirte el mensaje, pero también estás aquí quizá por aquel que cuando tú estabas desanimado, desalentado, estuvo allí para darte ánimo y aliento. Cuando quizá te sentiste rechazado, incluso en la iglesia, ya vemos que sí pasa, ¿verdad? Incluso en las iglesias. Le pasó a Pablo en Jerusalén y le pasó a Marcos con el rechazo de Pablo. Así es que no es extraño que esto pase. Pero lo que tenemos que estar haciendo es estar atentos. ¿Quién necesita la medicina de Dios, la gracia de Dios, para que su corazón sea reparado y esté bien lindo ese corazón para el Señor? Amén. Así es que necesitamos Bernabés en la iglesia. Tú tienes también que ser un Bernabé. Tú tienes la oportunidad para ser un Bernabé para otros, porque así funciona este asunto. Dios te necesita como un enfermero, como una enfermera, llevando su medicina, dando consuelo, aliento, tratando de hablar bien de los demás, en lugar de echarles tierra, para que haya una conciliación. Si alguien se queja conmigo de alguien más, yo tengo que hablarle a esa persona bien de esa persona de quien se queja. Dios me puede dar la gracia y las palabras para hablar bien de esa persona, para que no lo vea con cuernos y cola. ¿De acuerdo? Así puede empezar la conciliación. ¿Sí? Incluso puede ser que estemos invitando a la comprensión de que también necesita medicina esa otra persona. Y que si realmente la otra persona está actuando por un brote de amargura, entonces, amigo o amiga, no debes permitir que ese brote de amargura de él o de ella te contamine. Mejor que se te resbale, ¿verdad? Sana tu corazón, sana tu corazón. Quiero terminar con el texto siguiente. Es Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita no de que se levante en el aire, levita eran
levitas y sacerdotes, los que servían en el templo, ¿verdad? Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estuvo este hombre dispuesto a sacrificar sus cosas personales con tal de ayudar a los que en la iglesia estaban pasando por dificultades. Y tenemos que honrar a esas personas en la iglesia. Y yo sé que Agustín y Ángeles han hecho cosas así, sin estarlas anunciando, ¿verdad? Bien, dice aquí que Bernabé es el sobrenombre que los apóstoles le pusieron a un hombre llamado José. Este nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación. En otras palabras, hijo del Paracletos. El Consolador es el Espíritu Santo, el Paracletos que está a nuestro lado para darnos ánimo, aliento y ayudarnos. Así es que los que traen medicina al alma son los hijos del Espíritu Santo. Están siendo usados por el Espíritu Santo. Tienen ese carácter del Espíritu Santo de animar, de dar aliento, de no darnos por vencido. Y si tú pudieras escuchar al Espíritu Santo audiblemente, te estaría diciendo: no te rindas, no te rindas. Yo te comprendo, yo te conozco. Yo no me he olvidado de lo bueno que tú has hecho. Quizá algunos otros no lo han valorado, pero yo sí. Yo lo he visto y yo te voy a perdonar. Sigue adelante, hazlo, yo te amo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu paz y el gozo de tu Espíritu Santo que podemos experimentar en esta tarde, Señor, porque tú estás en medio de nuestro corazón y en medio de esta iglesia, Señor, que está siendo renovada por tu Espíritu Santo y por los hijos de consolación, los Bernabés que tú, Señor, estás levantando en esta iglesia, Señor, para dar aliento, consuelo, ánimo, fortaleza y oportunidades para seguir creciendo y ministrando. Gracias, Dios. Ayúdanos a tener la paciencia para caminar humildemente a tu lado y esperar los tiempos que tú has precisado, no los que nosotros creemos o pensamos, sino los que tú has precisado para nosotros, porque tú nunca te equivocas y siempre das en el blanco. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.